Bienvenidos a nuestro curso Libros Proféticos. En esta sesión número 2 hablaremos sobre los mediadores. ¿Qué es un mediador? Los pueblos antiguos compartían la idea de que los dioses podían y querían comunicarse con los hombres. Igualmente difundida estaba la idea de que esta comunicación la establecían a través de personas especiales. Pero es frecuente que el hombre no supiese interpretar la voz del Dios. Surgió así la necesidad de un especialista que estableciera el puente entre el mundo divino y el humano. En la antropología moderna, esas personas reciben el nombre de mediadores. En todas las culturas ha habido mediadores buenos y malos, aceptados y prohibidos, pero esta distinción adquiere enorme fuerza en el mundo bíblico, que además amplía enormemente el catálogo de intermediarios prohibidos por el Señor. De hecho, Israel conoce la existencia de intermediarios muy diversos entre los otros pueblos. Hay sacerdotes y adivinos entre los filisteos. Podemos leer 1 Samuel 6:2. También Isaías 44:25, 47:13. Nos muestra que existen magos, agoreros, adivinos y astrólogos entre los babilonios. Pero esta pléyade de mediadores también se hace presente entre los egipcios. Podemos ver el testimonio en Isaías 19:3. Para nosotros, en la distancia, estos nombres están cargados de connotaciones negativas. Pero es importante que entendamos que en la antigüedad ello no era así, pues la mayor parte de quienes hacían el oficio de mediador eran personajes religiosos. Y los israelitas que no tuviesen especial formación religiosa consideraron pronto no solo imprescindibles, sino también buenos a los mediadores. La posición de la religión oficial de Israel sí se movió en un sentido muy distinto. Y es que niega que esas personas sean intermediarios válidos entre Dios y los hombres. Por eso, la ley formula con toda claridad: no haya entre los tuyos quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque quien eso practica es abominable para el Señor. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 18, 10 al 2. Y es que la religión yavista, sin embargo, no niega la posibilidad de que existan intermediarios verdaderos y legítimos entre Dios y los hombres. Es interesante, mis queridos estudiantes, entender que el texto de Deuteronomio que acabamos de citar, tras prohibir la consulta a todo ese cúmulo de personajes, indica así a quién deben acudir los israelitas para conocer la verdadera voluntad de Dios. Y ese no es otro que el profeta. Sin embargo, también es oportuno, desde una perspectiva crítica bíblica, entender que este reflejo es un reflejo tardío a nivel redaccional que corresponde al momento en que el texto llegó a nuestras manos. Ahora bien, hablemos del sacerdote. La relación del sacerdote israelita con la adivinación, eso sí, la adivinación bien entendida, con el conocimiento del futuro o de la conducta que se debe observar en el presente, es un tema que a veces ni se tiene en cuenta a pesar de haber sido muy estudiado. Para poder comprender el profetismo en Israel, definitivamente deberíamos entender cómo se llegó a vincular el ejercicio del sacerdocio y una práctica adivinatoria, e insisto en ello, bien entendida.
Si recordamos la importancia enorme que tuvieron en sus espacios los sacerdotes mesopotámicos y egipcios, y que ellos acudían a la adivinación y a la comunicación de oráculos divinos, es más que lógico admitir que en Israel debía suceder algo similar. Por eso, en tradiciones antiguas, especialmente de la época de Saúl y David, no extraña encontrar al sacerdote actuando como adivino en favor del rey. El libro de los jueces comienza precisamente con una consulta al Señor para saber cuáles de las tribus será la primera en luchar contra los cananeos. Podemos encontrarlo en Jueces 1:1 al 2. No se dice a través de quién se realiza la consulta, pero encontramos una muy parecida, con palabras casi idénticas y la misma respuesta al final del libro, cuando se pregunta en Jueces 20:18 cuál de las tribus será la primera en luchar contra los benjaminitas. En este caso, la tradición sitúa esta consulta y las dos posteriores, las que se dan en los versículos 23 y 28 de ese mismo capítulo 20 de Jueces, en el santuario de Betel, mencionando expresamente como sacerdote a Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Sin duda, el narrador da por supuesto que la consulta se realiza a través del sacerdote. Dentro del período de los jueces se sitúa también la consulta de los danitas cuando marchan hacia el norte. Recordemos que ellos realizan este viaje en busca de territorio donde asentarse. Al pasar por casa de Micá y descubrir que allí hay un levita, le piden de inmediato: consulta a Dios a ver si va a salirnos bien este viaje que estamos haciendo. Y el sacerdote, Cohen, les transmite la respuesta: id tranquilos, el Señor ve con buenos ojos vuestro viaje. Jueces 18, 5 al 6. No sabemos, sin embargo, qué procedimiento utiliza el Cohen para dar la respuesta. Pero recordemos también que dentro de los múltiples elementos a los que se acudía para hacer adivinación, se ha mencionado la existencia de un efod y de un terafín en la capilla privada de Micá. Y cuando el sacerdote se marcha con los danitas, se lleva con él esos objetos. Cuando Saúl y sus hombres están de acuerdo en luchar contra los filisteos, el sacerdote interviene ordenando una consulta previa al Señor. Lo encontramos en 1 Samuel 14, versículos 36 al 37. Al no obtener respuesta de Dios, se realiza una nueva consulta para saber si el culpable del silencio divino es el pueblo o Saúl y su hijo. En este caso, no se dice quién efectuó la consulta, pero debió ser también el sacerdote, sobre todo si aceptamos que se usan el Urim y el Tumim, como indican expresamente los 70. Acá te invito a que hagamos un espacio y toma nota de esos términos que no reconoces. También David consulta a Dios a través del sacerdote Ahimelech cuando va huyendo de Saúl y pasa por No. Consultó al Señor por él. 1 Samuel 22:10. Aunque algunos autores dan otro sentido a esta frase, el diálogo posterior entre Saúl y Ahimelech demuestra que se trata de una consulta. Podemos encontrarlo en el versículo 13 y 15 de 1 Samuel 22.
y como reconoce el mismo Ahimelech, ni que fuera hoy la primera vez que consulto a Dios por él, lo cual demuestra que esta actividad era una de las fundamentales del sacerdote. Más tarde, será el sacerdote Abiatar quien cumpla esta misión para David mediante el uso del efod. En un caso, para saber si Saúl vendrá en su persecución y si los hombres de Keilah lo entregarán en sus manos. Primera de Samuel 23, 9 al 12. En otro, para saber si debe perseguir a los amalecitas que habían saqueado Siselá. Primera de Samuel 30, 7 al 8. Es normal suponer la intervención del sacerdote en otros episodios de la vida de David. En dos casos se trata de conflicto con los filisteos. El primero, cuando consulta a Dios sobre la posibilidad de atacarlos en Keilah. El segundo, años más tarde, cuando David ya es rey. Finalmente, en la consulta realizada para saber si puede establecerse en Judá y en qué ciudad. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 2:1. Es difícil emitir un juicio sobre la intervención del sacerdote en otros casos. Por ejemplo, cuando se reprocha a las autoridades haber tomado una decisión importante a propósito de los gabaonitas sin haber consultado a Dios. No queda claro si esa consulta debía haberse hecho a través de un sacerdote, aunque sería lo más lógico. En Josué 19:50 también se habla de una orden divina a propósito del pueblo que le tocó a Josué en heredad. El relato da a entender que Josué pidió Timná Será. Los israelitas consultan a Dios y la respuesta es afirmativa, pero no sabemos nada del intermediario ni del procedimiento empleado. Pero esta serie de textos podemos ampliarla si tenemos en cuenta otras referencias a los medios de adivinación típicamente sacerdotales. Ya hemos nombrado el Urim y el Tumim y también hemos nombrado el efod. A propósito del primero, cuenta Primera de Samuel 28:6 que Saúl, a punto de entablar la batalla final contra los filisteos en los montes de Gelboé, consultó antes al Señor. Recurrió a 3 procedimientos: los sueños, el Urim y los profetas. Ninguno de ellos dio resultado. El método del Urim y el Tumim reaparece mucho más tarde, a finales del siglo V, cuando se dice que no hay ningún sacerdote especializado en consultarlo. Podemos encontrarlo en Esdras 2:6-3 y Nehemías 7:65. Las circunstancias son conocidas. Saúl ha intentado luchar contra los filisteos, pero cuando consulta a Dios antes de marchar al combate, el Señor no le responde. ¿Quién es el culpable de ese silencio divino? Saúl congrega a todo el pueblo y dice: Señor Dios de Israel, si somos culpables yo y mi hijo Jonatán, salga Urim. Si es culpable tu pueblo Israel, salga Tumim. Otro de los instrumentos utilizados para consultar es el efod. Cuando David duda si los habitantes de Keilah lo entregarán a Saúl, le dice al sacerdote Abiatar: trae el efod, y luego continúa: Señor Dios de Israel, he oído que Saúl intenta venir a Keilah a arrasar la ciudad por causa mía. ¿Bajará Saúl como he oído? Señor Dios de Israel, respóndeme. Y el Señor respondió: bajará. David preguntó: ¿y los notables de la ciudad nos entregarán a mí y a mi gente en poder de Saúl? El Señor respondió: os entregarán. Primera de Samuel 23, 9 al 12.
Ahora bien, aparece luego la categoría de mediadores proféticos. Los mediadores proféticos. En nuestra mentalidad y en la de Israel, el gran intermediario para conocer el futuro es el profeta. El texto del Deuteronomio, que prohíbe consultar a agoreros y adivinos de todo tipo, continúa con estas palabras. Esos pueblos que tú vas a desposeer escuchan astrólogos y vaticinadores, pero a ti no te lo permite el Señor tu Dios. Un profeta de los tuyos, de tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio para no morir. El Señor me respondió, tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mandé. Deuteronomio 18, 14 al 18. Pero hay un problema terminológico. Nosotros, en la actualidad, usamos una sola palabra de origen griego, profeta, para referirnos a unos personajes que la Biblia designa con títulos muy distintos. Como punto de partida, podemos recordar la tradición de Saúl en busca de las asnas. Después de 3 días sin encontrarlas, le dice su criado, precisamente en ese pueblo hay un hombre de Dios, en hebreo es Elohim, de gran fama. Lo que él dice sucede sin falta. Primera de Samuel 9 al 6. Y continúa el narrador, caminaron hacia el pueblo en donde estaba el hombre de Dios. Versículo 10. Cuando llegan al encontrar a unas muchachas, no les preguntan dónde está el hombre de Dios, sino el vidente, en hebreo, roé. Y para complicar más las cosas, encontramos esta glosa. En Israel, antes se llamaba vidente al que hoy llamamos profeta, Neví, en hebreo. Sin embargo, otros textos parecen expresarse con tanta precisión sobre cada uno de estos personajes que no osamos identificarlos. Por ejemplo, Primera de Crónicas 29:29 informa que las gestas del rey David están escritas en los libros de Samuel, el vidente. Aparece de nuevo la palabra hebrea Joé. En la historia del profeta Neví, Natán, y en la historia del visionario José, Gad. 3 personajes que nosotros consideramos típicos representantes. Pero hablemos ya de cada una de estas categorías. El vidente, el roé. El término solo se usa 11 veces. En las tradiciones anteriores al exilio, 6 veces. En 4 de ellas se refiere a Samuel. Primera de Samuel 9, versículos 9, 11, 18 y 19. En una, al sacerdote Sadoc. Segunda de Samuel 15, 27. Y en Isaías 30, 10 se habla de los videntes, Roim, para referirse a ellos. El cronista recoge el título para aplicárselo 3 veces a Samuel. Primera de Crónicas 9:22, 26:28 y 29:29. Y 2 a Hananí, un personaje que denuncia al rey Asa de Judá y que termina en la cárcel. Podemos verlo en 2 de Crónicas 16, 7 y 10. El episodio de Samuel aporta datos muy interesantes sobre la imagen antigua del vidente.
un hombre que conoce cosas ocultas, al que se puede consultar dándole una propina, ya que aparece por el pueblo precisamente cuando se va a ofrecer un sacrificio. Piensan algunos que también podía cumplir funciones sacerdotales. Es probable que debamos ver los sacrificios como parte integrante de su actividad de vidente, de roé. De hecho, uno de los procedimientos típicos para adivinar era observar las entrañas de las víctimas del sacrificio. Incluso cuando esta práctica no se menciona, es frecuente ofrecer sacrificios como rito preparatorio y propiciatorio. Teniendo en cuenta esta relación de la visión con los sacrificios y el contexto cultural del Antiguo Oriente, no extraña pues que a un sacerdote como Sadoc se le denomine vidente. Lo podemos encontrar en 2 Samuel 15:27. Pero, aún admitiendo un texto que a muchos resulta sospechoso, no sabemos realmente qué funciones pudo tener Sadoc como vidente, como roé. Pero veamos también otra de estas caracterizaciones, el visionario, en hebreo osé. Es de sumo interés el texto de Isaías, que refleja un cambio profundo con respecto a la época antigua. Los videntes aparecen en paralelismo con los visionarios, en plural, hebreo osim. Forman un grupo que mediante sus visiones y palabras recuerda al pueblo su responsabilidad ante Dios. No parece gente a la que se consulta para resolver pequeños problemas como el de las asnas, sino sobre cuestiones de sumo interés para la nación. Al pueblo le gustaría que sus visiones y palabras fuesen halagüeñas e ilusas. Ellos dicen la verdad. Ponen delante al Santo de Israel, aunque provoquen las iras de sus conciudadanos. Isaías ve un paralelismo exacto entre su destino y el de estos personajes. El término osé, que traduce por visionario, para expresar su relación y diferencia con el de vidente, se utiliza en 16 ocasiones, pero 10 de ellas se hacen crónicas, por lo tanto es un texto tardío. Para identificar el uso antiguo, veríamos entonces que la referencia se reduce a 6 casos. En 2 Samuel 24:11 se habla del profeta Gad, visionario del rey. Es una expresión muy curiosa porque parece sugerir que la misión de este profeta era servir al rey con sus visiones. El cronista mantiene este título visionario del rey aplicándolo a Hernán, 1 Crónicas 25:5, y Yedutún, 2 Crónicas 35:15. Sin embargo, no podemos deducir de aquí que el visionario sea un personaje de la corte necesariamente. Incluso así llama el sacerdote Amasías a Amós cuando le dice que se vuelva a Judá. Podemos ver en Amós 7:12. Sus palabras no reflejan mucha estima de estos personajes. Lo curioso es que esta valoración negativa de los visionarios también es compartida en un texto profético. Basta leer Miqueas 3 del 5 al 7. Dirigiéndose a los falsos profetas que extravían al pueblo, nombra juntamente a los profetas, a los Neví, los visionarios Josim y adivinos Josmí. Todos ellos se venden al mejor postor y declaran guerra santa al que no les llena la boca. Pero más allá de esta valoración un tanto negativa, en general podríamos establecer que predomina una visión positiva de estos personajes. En Isaías 29:10 se habla de los visionarios en paralelismo con los profetas, con los Neví.
como de los órganos que tiene el pueblo de Judá para orientarse rectamente. Son los ojos que ven, la cabeza que rige. Probablemente estos dos términos, visionarios y profetas, se añadieron más tarde como glosa explicativa. Pero el glosador veía a estas personas como seres fundamentales para la sociedad. Esta importante función religiosa queda clara también en 2 de Reyes 17 al 13. Cuando se saca el balance de la historia de los reinos y se indican las causas por las que desaparecieron, comenta el autor deuteronomista: el Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y visionarios: volveos de vuestro mal camino, guardad mis mandatos y preceptos. El cronista también guarda el recuerdo de los visionarios como personajes valientes que se atreven a hablar incluso al impío rey Manasés, segunda de Crónicas 33:18. Por otra parte, este autor parece concebir al visionario en especial relación con el monarca, como sugiere este texto y la fórmula visionario del rey que aplica a Hernán y Yedutún. En cuanto a la categoría hombre de Dios, Ish Elohim, es mucho más frecuente que los anteriores. Este título aparece 76 veces, 55 de ellas en los libros de los reyes. La mayoría de las veces se aplica a un personaje conocido. En orden decreciente, a Eliseo 29 veces, a Elías 7, a Moisés 6, a Samuel 4, a David 3, a Semaías 2, a Hanan. Pero también se aplica a personajes anónimos. El profeta que condena a Elí, que está en 1 Samuel 2:27, el profeta del sur que denuncia a Jeroboam I 17 veces en 1 de Reyes, y otros profetas, como los que se recogen en 1 de Reyes 20:28 y 2 de Crónicas 25:7 y 9. Se advierte enseguida, y todos los autores lo reconocen, que en época tardía también se entendió el título en sentido honorífico, y así es como se aplicó a Moisés y a David estas referencias, careciendo entonces de interés para comprender el sentido profético del término. Nos quedan pues 67 citas, y resulta curioso que la inmensa mayoría de ellas se refiere a personajes del siglo y medio que va desde la división del reino hacia el 931 hasta los comienzos del siglo VIII, cuando muere Eliseo. Estos son Semaías, el profeta anónimo de Judá de 1 de Reyes 13, Elías, el profeta anónimo de 1 de Reyes 20:28, Eliseo, el profeta anónimo que aconseja a Amasías en 2 de Crónicas 25:7 y 9. En total, 59 citas. Solo quedan fuera las 4 referencias a Samuel, un uso interesante en Jueces, la mención del profeta anónimo que denuncia a Elí y el curioso caso de Benahán, hijo de Gidalí. Si nos preguntamos qué predomina en estas tradiciones y qué puede motivar el uso de este título, la respuesta parece clara. El hombre de Dios posee una relación tan estrecha con el Señor que puede obrar los mayores milagros. El tema de la transmisión de la palabra de Dios no está ausente de estas tradiciones, pero básicamente no es la palabra que anuncia el futuro o exige un cambio del presente, sino la palabra poderosa. Por eso, cuando la viuda de Sarepta se dirige a Elías después de los primeros milagros, lo llama hombre de Dios, y cuando resucita a su hijo, afirma más convencida todavía: ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. 1 de Reyes 17:24. Esta impresión
queda abundantemente confirmada en el caso de Eliseo, el mayor obrador de milagros del Antiguo Testamento y al que más se aplica el título de hombre de Dios. De acuerdo con lo dicho, ¿tiene sentido estudiar el título hombre de Dios en este contexto? Sí, por dos motivos. Primero, porque la tradición da también el título de profeta, recordemos en hebreo Naví, a los más importantes de estos hombres de Dios, Samuel, Elías y Eliseo. Segundo, porque son auténticos intermediarios entre Dios y los hombres, y la palabra de Dios ocupa un puesto capital en su actividad. La única diferencia con los profetas posteriores es que esa palabra que transmiten es, sobre todo, una palabra poderosa. No se limita a denunciar el presente o anunciar el futuro. Tiene también la capacidad de transformar la realidad. Y así llegamos al profeta, el Naví. Con sus 315 usos en el Antiguo Testamento, Naví es el término más frecuente para referirse al ejercicio profético, sobre todo a partir de finales del siglo VII y el siglo VI, coincidiendo con la redacción de la historia deuteronomista y con profetas como Jeremías, Ezequiel y Zacarías. Pero la abundancia de citas provoca precisamente los mayores problemas. El título Naví no implica una valoración positiva en todos los casos. Puede aplicarse incluso a los profetas de Baal y a los falsos profetas de Yahvé. En ese sentido, está muy lejos del de hombre de Dios. Dada la connotación negativa que posee en muchos contextos, sobre todo cuando aparece en plural, lo curioso es que el título terminase imponiéndose para designar a personajes como Isaías, Amós y Miqueas, que nunca reivindicaron tal título. El sentido y la función del Naví varían a lo largo de la historia, pero el rasgo predominante es el de comunicar la palabra de otra persona. Igual que Aarón se convierte en Naví de Moisés y le sirve de intérprete en Éxodo 7:1, los hombres se convierten en Nevín de Baal o de Yahvé y transmiten su palabra. El Naví actúa a veces a manera independiente y a veces en grupo, pero los datos más antiguos que poseemos los presentan en grupo y esta tradición se mantiene hasta el final. Dentro de esta tradición corporativa, mientras en el norte aparecen reunidos en torno al rey, en el sur el centro de atención es el templo de Jerusalén, lo que los relaciona estrechamente con los sacerdotes. Esto nos permitiría justificar plenamente hablar entonces de profetas cultuales. El fenómeno del nevismo presenta múltiples fisuras. No es homogéneo en mensaje ni en manifestaciones, lo que puede llegar a causar grandes conflictos. Al mismo tiempo, explica los diversos intentos de clasificar a los nevín en grupos distintos. Estas tensiones se advierten incluso dentro de la historia deuteronomista, a la que podríamos aplicar el principio de que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Parece claro su deseo de excluir a alguno de los mayores profetas canónicos. Las mujeres, por ejemplo, pueden formar parte de este movimiento, incluso con gran prestigio, dato muy importante si recordamos que en Israel no tenía acceso al sacerdocio. En ciertas corrientes proféticas, como la de Isaías o Miqueas, el término Naví y el verbo profetizar no gozan de mucho prestigio. Se prefiere utilizar el término verbal contemplar, en hebreo asá. Y ya para ir cerrando el encuentro del día de hoy, hagamos una rápida visión del conjunto. La tradición posterior
terminó amalgamándolos de forma inseparable. Samuel es hombre de Dios, vidente y profeta. Elías y Eliseo, hombre de Dios y profeta. A Jehú se le llama profeta en 1 de Reyes 16:7 y visionario en 2 de Crónicas 19:2. Gad recibe estos dos títulos en un mismo verso, 2 de Samuel 24:11. Visionarios o videntes aparecen a veces en paralelo con los profetas, Isaías 29:10. Vemos entonces que la utilización de estas caracterizaciones recorre ampliamente la tradición veterotestamentaria. Pero es posible rastrear el sentido primitivo de cada término. Lamentablemente no. Muchos se muestran escépticos, piensan que son sinónimos, al menos en sus funciones. Otros admiten ciertas diferencias, al menos en los primeros momentos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.